Dios les bendiga. Sean todas y todos bienvenidos a la Escuela Bíblica del día de hoy. Como siempre les indico, para mí es un gusto y un honor el poder llegar hasta sus casas gracias a la tecnología y que tengamos un tiempo de compartir, de poder, en este caso yo, explicarles a ustedes, hablarles a ustedes, enseñarles a ustedes muchos versículos que hay en la Biblia y temas que hay en la Biblia que necesitamos saber y conocer. Como se darán cuenta, hoy hay un tema también especial que en el caso mío personal me toca mis fibras, me toca mis sentimientos, y es honrar padre y madre. En estos últimos tiempos, por decir en estos últimos 2 años, en el cual María e Irma, dos huracanes muy fuertes, estuvieron azotando a Puerto Rico. Después estuvimos en un año casi de preparación, de tratar de volver a la normalidad lo más posible. Cuando estamos como que encajando y cayendo en sí, vienen los temblores a principios de este año. Y después de los temblores que llegó el famoso COVID. Y en todos estos 2 años, en este tiempo de diferentes situaciones en Puerto Rico, muchas de ellas no muy agradables, hemos estado notando en las noticias muchas situaciones de personas, específicamente adultos, mayores, ancianos, padeciendo, viviendo de forma infrahumana, abandonados, solos, con necesidades, enfermos. Y cuando los reporteros le hacen las diferentes entrevistas, le diría que un 95% indican que tienen hijos. O sea, que los hijos se han olvidado de ellos y los han dejado a la suerte de que los atienda el gobierno, los atienda el departamento de salud, el departamento de familia, el alcalde, la comunidad o sus vecinos. Y se han olvidado de este mandamiento, de esta instrucción clara y precisa que da Dios a los hijos, no importando la edad que tú tengas. Dice, honra padre y madre. Y lo pone en el perfecto momento. No te dice, vas a honrar o ya honraste. Dice, honra padre y madre. Y como se darán cuenta, no estoy señalando un versículo en específico, porque ¿saben qué? Hay 13 versículos que encontramos que hablan del mismo tema bien explícito, pero los vamos a estar tocando. Pero como ustedes saben, a mí siempre me gusta orar antes de comenzar, y en este momento le queremos pedir al Espíritu Santo que esa misma sensibilidad, ese mismo sentir, dolor, pena, preocupación por esta honra, por estas necesidades de estos seres humanos que ya están en decadencia, sea también impartida en ustedes. Que ese Espíritu Santo los mueva a que, si ustedes han cumplido, gloria a Dios, pero si no han cumplido, que se arreglen o que le enseñen a otras personas a su alrededor lo importante que es el honra a padre y a madre. Y como saben, siempre les invito a orar, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues es el que dirige todo lo que así hacemos. Así que por favor, acompáñame a orar. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Padre de infinita misericordia, ante tu presencia estamos en el nombre poderoso de Jesús, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, que nos das palabras precisas y mandamientos precisos para llevar. Y en este momento yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu tú llegues a cada persona que oiga este mensaje y que sea redarguido, que sea fortalecido, que sea de revelación, que sea de enseñanza y de guianza a todo lo que aquí se haga, porque es una instrucción tuya. Señor, úsame como instrumento en este momento. Pero, Señor, que esta palabra llegue y cale en lo más profundo y en el pensamiento y en el corazón de cada persona que lo oiga. Porque, Señor, quiero decirte que queremos obedecerte, porque toda la gloria y toda la honra es exclusivamente tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre les digo, tengan a la mano
una libreta o un papel, lápiz o bolígrafo, para que puedan anotar los versículos que estamos mencionando, porque algunos sí, yo los toco en detalles, pero otros simplemente menciono el versículo y después usted con calma puede leerlo y puede volver a entrar a la grabación, porque siempre se mantiene, y entonces puede interactuar usted, su palabra y lo que dice la grabación, y sé que esa palabra va a tener de revelación y de enseñanza para ustedes. Como estamos viendo, vamos a dar comienzo. El tema es honra a tu padre y a tu madre. No te voy a preguntar si lo has hecho. Simplemente vamos a estar viendo que eso es una instrucción muy específica de Dios. Y todo lo que Dios dice es bueno y necesario. Vamos a dar comienzo a la clase y dice, voy a ponerlo aquí bastante derechito para que ustedes puedan leerlo también. Y dice la definición de honra, porque hablamos mucho de honra, hay que honrar padre y madre, hay veces que las personas pueden orar, yo te honro a ti, pero ¿qué es lo que significa honrar? Dice la definición del diccionario de Reina Española: respetar a una persona o a una cosa, o sea, tenerle un respeto, un decoro, una consideración a una persona o a una cosa. También honra es enaltecer o premiar. Es darle un reconocimiento al mérito o a la memoria de alguna persona u cosa. Es una estima y respeto a la dignidad de esa cosa o de esa persona. Es rendir honor, es un honor, una exaltación, ponerlo en un lugar específico o más alto. Es una buena reputación. La honra también es una demostración de aprecio y la honra es un proceder con rectitud e integridad. Así que el honrar conlleva muchas áreas y muchas cosas que Dios nos dice que tú y yo tenemos que hacerlo para nuestro padre y nuestra madre. Continuamos. Dice lo que estamos estudiando. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo cuando nos dice honra a tu padre y a tu madre? Y podemos encontrar muchas respuestas dentro de la Biblia. Ya les mencioné que por lo menos 12 o 13 hemos conseguido para esta clase. En la Biblia aparece un sinnúmero de versículos donde te habla de honrar a tu madre y a tu padre. Uno de ellos lo podemos ver en Éxodo 20:12. También está en Deuteronomio 5:16. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16 y Mateo 6, versículos 2 y 3. Mateo 6, versículos 2 y 3. Y hay varias acciones para obedecer este mandato o estos versículos. Y vamos a ver. En el mandato que Dios nos manda, redundando la palabra mandato, en el mandato que Dios nos indica que tenemos que hacer, la acción es valorarlo. Valorarlo, ahorita voy a darle los detalles que es valorar. Es aceptar la autoridad de tu padre y de tu madre. Es tratarlos con respeto y es el cuidar de ellos. Amén. Así que hay 4 acciones que tenemos que realizar como hijos para honrar a tu padre y a tu madre. La primera, vamos a comenzar. La primera acción que tenemos que hacer es valorarlos. Honramos a nuestros padres y a nuestras madres cuando agradecemos todo lo que han hecho por nosotros hasta el día de hoy. Lo primero es que la mamá nos cargó dentro del vientre de ella por 9 meses. Y muchas veces las barrigas no son fáciles, pero nos cargaron y dieron a luz a nuestras vidas. Tuvimos el privilegio de que no nos abortaron, tuvimos el privilegio que se mantuvieron a veces muchas de ellas con situaciones personales, emocionales, económicas, sentimentales, pero nos tuvieron. Y tenemos que demostrarles a ellos que tenemos en cuenta también sus consejos. Los consejos de los padres y de las madres regularmente
generalmente son buenos consejos porque quieren lo mejor para sus hijos. Y eso podemos verlo, un ejemplo en lo de las madres, en Proverbios 7:1, Proverbios 7:1 y 2, y en Proverbios 23:26. Proverbios 23:26. La Biblia dice que la hermosura de los hijos son para los padres. Es decir, que los hijos deben de sentirse orgullosos de ser hijos. Porque para un padre tener un hijo, eso es un orgullo. Sea hombre, sea mujer, sea lindo, sea feo. Para las mamás, los hijos siempre son lindos. Aunque las demás gente los vean feas, siempre son lindos. Y los papás sienten orgullo de tener un hijo. Y eso también lo pueden leer en Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Y continuamos. La otra acción para nosotros poder honrar a nuestros padres es aceptar su autoridad. Los jóvenes muy en especial honran a sus padres cuando aceptan, reconocen y respetan la autoridad de sus padres, porque ese es el padre o la madre que Dios te dio. En Colosenses 3:20, Colosenses 3:20 les dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor. El propio Jesús es uno de los ejemplos a seguir, ¿verdad? Que nos dicen que tenemos que imitar a Jesús. Obedeció a sus padres. Él sabiendo el propósito, él sabiendo el plan, él sabiendo para lo cual venía, él se sometió a sus padres y aceptó su autoridad. Y eso lo pueden leer en Lucas 2:51. Lucas 2:51. Así que el segundo es aceptar su autoridad. Vamos para el tercero. En el tercero es tratarlos con respeto. Amados, respeto necesita toda persona, cuanto más nuestros padres. Por lo general, el respeto se ve cuando le decimos a una persona cómo hacer las cosas, cómo le decimos las cosas. Yo siempre, mi refrán es: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Así que si tú quieres que te respeten, tú no solamente tienes que decirlo, tienes que hacerlo. En muchas ocasiones nuestros padres tal vez no se portaron o no se comportaron como debía haber sido. No venimos aquí a juzgar eso, no venimos a mencionar esas situaciones. Cada padre tiene una historia también que cargan y por ende muchas veces, basado en esa historia o en esas situaciones que han tenido en su carácter personal, de crecimiento, de educación, de vivencia o de cultura, pues muchas veces los padres no se comportan como uno esperaría, pero de todas maneras hay que respetarlos aunque nos cueste hacerlo. Y para eso usted va a leer Levíticos 19:3, Levíticos 19:3 y Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Aunque en esas circunstancias en que los padres no están actuando como se deberían, los hijos pueden mostrar honra y así evitar hablarles y tratarlos irrespetuosamente. ¿Sabes qué? Que aunque tu padre, no lo estoy aplaudiendo, pero aunque tu padre te trate mal, aunque tu padre no te hable correctamente, aunque tu padre o tu madre usen palabras soeces en contra de ti, tú simplemente vas a callarte, no te vas a poner a pelear con ellos y dile al Señor: Señor, toma control de ellos, pero yo quiero obedecerte y yo no voy a faltarle el respeto que tengo hacia mis padres. Eso lo puedes leer en Proverbios 30:17. Proverbios 30:17. Y también la Biblia nos dice que si alguien habla con falta de respeto de sus padres o de su madre,
está cometiendo una ofensa grave. O sea que si tú hablas mal o con falta de respeto, hablas mal con otras personas o a ellos directamente le hablas mal, estás cometiendo una ofensa grave para Dios. Y eso lo vas a poder ver en Mateos 15:4. Mateos 15:4. Y eso se trata, y la acción de tratarlos con respeto. Continuamos. Recuérdate que tu padre y tu madre no son cualquier persona. Son los que Dios encomendó que te tuvieran a ti. Y el cuarto es cuidar de ellos, que de eso más o menos se trata un poco lo que ha estado aconteciendo con tantas personas en estos últimos tiempos, en el trato y en el cuidado, que no los están cuidando como se deberían o como ellos merecen basado en su edad o en su condición. Al envejecer, muchas veces los padres necesitan ayuda. A veces no hay que estar muy viejo y a los padres y a las madres les duele hasta el pelo. Pues hay que ayudarlos, hay que cuidarlos. La honra, y los honramos cuando nos aseguramos de hacer todo lo posible, todo lo humanamente posible, todo lo correctamente posible, para que no les haga falta nada. No es que le vas a dar todo, pero lo que puedas dárselo, dáselo bien. Y eso nos lo pide Primera de Timoteos 5, versículos 4 y versículo 8. Primera de Timoteos 5, versículo 4 y versículo 8. Y también en el cuidarlo, vemos el ejemplo, por ejemplo, junto antes de morir, Jesús, ¿saben? Nuestro amigo Jesús, ¿verdad? Era tan responsable y estaba tan pendiente del cuidado de su mamá María, que le entrega a Juan a su mamá para que la continúe cuidando, porque ya él no iba a estar, pero él respetuosamente, responsablemente, no dejó a María al descubierto, se la dejó encargada a una persona, y en ese caso fue a Juan. Y eso van a poderlo ver y leer en Juan, versículos 19, capítulo 19, versículos 25 al 27. Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. O sea que, resumiendo, tenemos que cuidarlos, tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos y atenderlos. Son cosas muy importantes que tú y yo tenemos que realizar con nuestros padres y con nuestras madres. Dios se encarga de los dos, no deja uno aparte, fuera de la encrucijada. Un resumen. El honrar a un padre y una madre es amarlos, obedecerlos, respetarlos, ser agradecidos y servirle. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y esa promesa es qué? Para que te vaya bien y sea larga vida en la tierra. Eso lo vas a poder leer en Efesios 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, versículos 2 y 3. Y este es uno de los versículos más usados para la honra al padre y a la madre, porque nos habla de que hay una promesa. Y vamos a estar tocando ahora cuáles son esas promesas y dónde las podemos encontrar. Pero unos detalles antes de buscar las promesas, porque siempre buscamos el regalo, antes de buscar cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en ese caso. Déjame quitar esto de aquí para que no pesen tanto. Y vamos a ver los detalles que tú y yo tenemos que tener para honrar a nuestros padres y a nuestras madres. El primer detalle es: hay muchas maneras de honrar o de deshonrar a nuestros padres y a nuestras madres. Nuestra tarea o nuestra asignación es honrarlo, no deshonrarlo, es honrarlo. Los honramos cuando trabajamos para el bien de ellos. Tratamos, como les dije ahorita, de buscar la mejor forma de que ellos se sientan atendidos, cuidados, que no les falte casi nada de lo que ellos necesiten.
Esa es una de las mejores formas de honrarlo. Las buenas relaciones que tengas tú y que tengo yo, bueno, que tuve porque mis dos papás ya están con el Señor. Las buenas relaciones que usted puede tener con sus padres son la alegría de la vida para ellos. Aunque sea un poquito tiempo, o sea, no es necesariamente gastarlo, traer regalos pomposos. Mira, la atención suya y su presencia es más que suficiente para los padres. Es servirle amorosamente. Es para ellos un deleite el que usted esté allí y que usted le brinde amor y obedecerlo de la mejor manera posible. Yo sé que hay papás que son difíciles y mamás que son difíciles también, pero usted trate de hacerlo de la mejor manera posible. Otros detalles de cómo usted y yo podemos honrar a nuestros padres. En este mandamiento nos ponen a prueba como resultado que a veces es bien difícil el tratar buscar los beneficios para nuestros padres, pero hay que buscarlo. Tal vez, como pongo ahí en el número A, tal vez no hayamos recibido el mejor trato, tal vez no hayamos recibido el mejor ejemplo, tal vez no hayamos recibido las mejores palabras o cuidados de parte de ellos. Muchas veces los padres y las mamás pueden ser controladores, pueden ser entrometidos, pueden ser manipuladores, pero de todas maneras son nuestros padres y nuestras madres las cuales tenemos que honrar, cuidar, proteger y suplirle. Es posible que estar cerca de ellos tal vez se perjudique nuestra imagen ante las demás personas, porque puede ser un padre que no se quiera arreglar, que esté desaliñado, que sea un padre que su vocabulario no es el más perfecto, puede ser un padre que tal vez no sepa comer bien, que sea torpe, pero es tu papá. Y nuestro compromiso primeramente con Dios y con ellos es honrarlo, cuidarlo y respetarlo, porque eso es lo que Dios nos manda a hacer. Olvídate de tu autoimagen. Tú tienes que estar de bien con la imagen que Cristo quiere, que es que honres a tu padre y a tu madre. Continuamos. Otra forma, otro detalle, el número 5 es que tengamos una buena relación con nuestros padres. A veces es difícil, a veces no es fácil, pero usted trate de tener una buena relación con ellos. Puede ser que en algún momento el cuidarlos sea una carga. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted no tiene el tiempo. A lo mejor tus padres o tu mamá tienen algunas condiciones que se te hace difícil a ti para atenderlos correctamente. Tal vez el trabajo te lo impide. Tal vez tus obligaciones familiares, porque tú tal vez tienes ya una familia. Pero de todas maneras tú tienes que sacar el tiempo para atenderlos, cuidarlos, protegerlos y servirles. Si la edad, o peor aún, la demencia, o peor aún, el alemán, el Alzheimer, le roba las memorias a tu padre y a tu madre, o sus capacidades ya están débiles o limitadas, y su naturaleza bondadosa que ya no está, como quiera que cuidarlos, para que esa aflicción profunda que tal vez ellos tengan por su misma condición de salud, su condición física, no sea un impedimento y no sea algo más que le haga daño a su cuerpo, a su mente y a sus emociones. Así que no importando la condición de salud que ellos puedan tener, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible por cuidarlo. También honrar a padre y madre en estas formas concretas tiene el beneficio práctico de darnos a nosotros una larga vida. Y esa es una promesa que Dios nos da. Cuando tú te preocupas y te ocupas de honrar, de cuidar, de proteger, de suplir, de atender a tu padre y a tu madre, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que Él te va a dar largura de vida en el reino aquí en la tierra, pero largura de vida también en los beneficios que Dios te va a dar. Y eso se va a registrar ¿dónde?
en el libro tuyo de la vida, de las cosas que estás haciendo bien dentro del reino. Otros detalles. Cuando nosotros como responsables tomamos un empleo que nos permite vivir cerca de ellos, en lugar de irnos bien lejos, a veces dicen, mientras más lejos yo esté, mucho mejor. Pues hay personas que son al revés, vivo cerca, vivo en la otra casa, vivo detrás de mi casa, vivo en un ambiente bastante cerca. ¿Para qué? Para poderlos ver físicamente y que ellos me vean a mí y yo saber cómo están. También muchas veces les enviamos dinero. Sí, hay que enviarle dinero, bastante dinero nos dieron a nosotros. Hay que enviarle dinero para que puedan comprarse sus cositas o sus necesidades. Peor aún si están en un home o en un hogar o en algún asilo, nosotros somos responsables de enviarle las cosas que ellos necesitan para que se sientan y estén bien. Tenemos que tratar de utilizar nuestros valores y nuestros talentos para desarrollar en nosotros o para lograr que seamos buenos hijos y, bien importante, todo aquello que ellos nos enseñaron, utilizarlo para el beneficio de ellos mismos, porque eso es honrarlo. Cuando limitamos nuestras carreras, en mi caso no, pero muchas personas, yo cuando fui joven, en ese tiempo mis papás se divorciaron y había una condición económica fuerte. Y en mi caso, yo iba a estudiar unas cosas y decidí coger una carrera más corta para poder ayudar a mi mamá en ese caso. Así que si vamos a ver, esto me aplica a mí ahora que lo estoy volviendo a repasar, porque a veces uno se limita de coger unas carreras o unas posiciones para poder estar más juntos con ellos o tal vez para ayudarlos, para sostenerlos, para acompañarlos, para hacerle las tareas que ellos necesitan que nosotros hagamos por ellos, porque ya ellos no tienen las mismas fuerzas, ya no tienen la misma capacidad, ya necesitan más atención, necesitan más abrazos, más cariño, más caricias, más decirles que los amamos y que se sientan a gusto en el lugar donde estén. Porque haciendo eso vamos a ayudarlo a que ellos disminuyan sus temores, que ellos puedan sentirse más seguros, que se puedan sentir rodeados de aquellas personas que ellos conocen. Y esa es una forma de honrarlos a ellos. En muchas culturas, gracias a Dios que en América eso no sucede, pero en muchas culturas el trabajo que tú vas a adquirir o que tú vas a hacer es impuesto obligado por los padres. Bueno, en América también se ha dado el caso que muchas veces el papá te dice tienes que ser doctora, aunque a ti no te guste. Tienes que ser abogada, tienes que ser ingeniero, tienes que ser esto porque yo no lo pude hacer, pero yo quiero que tú lo hagas. Y sabes que hay muchos hijos que eso lo hacen así. Deciden agradar al padre o a la madre por una educación que tal vez ellos no les gusta, pero para que sus padres se sientan bien, la realicen. Y eso es una forma de honrarlos a ellos. No te estoy diciendo que es que lo tengas que hacer, pero de surgir, date cuenta que estás honrando a tu papá y a tu mamá. Otros detalles más es, algunas veces los hijos se ven forzados a tomar decisiones difíciles que los padres no comprenden. Incluso Jesús tuvo que tomar esa decisión porque sus padres malentendían, José y María, ¿se acuerdan, verdad? Malentendían que él se había quedado en el templo y ellos no entendían por qué Jesús los había dejado para poder quedarse en el templo. Pero era necesario que él se quedara allí porque él tenía que comenzar un proceso de que ya allí le estaban diciendo, este hombre habla de tú a tú con los fariseos y con los doctores. Y esa acción de Jesús no la entendían. Muchas veces, lamentablemente, por decir lamentable, hay a veces que los padres ya tienen una condición de salud que no pueden estar solos. Pero aún los hijos tampoco no pueden atenderlos, pues por sus trabajos, sus responsabilidades. Y los hijos deciden entonces o poner una persona que los cuide
o ponerlos en un sitio donde ellos se queden y que tengan todas los cuidados y necesidades pertinentes. Y muchas veces los padres no entienden esa decisión que el hijo o la hija tomaron. Pero ¿saben qué? Eso es también honrarlo, porque estás buscando un lugar donde ellos estén bien, estén cuidados y estén protegidos. Ahora sí, quiero indicarte, dicho esto, tú vas a conseguirle todos esos beneficios o esas ayudas o esas personas para que lo atienden, pero eso no te va a quitar a ti la responsabilidad de que tienes que sacar tiempo para buscarlos, para mimarlos, para abrazarlos y atenderlos. Amén. ¿Entendieron eso, verdad? La 12. Cuando otros hijos hablan o se quejan de las luchas que tienen con sus padres, nosotros podemos escucharlos con compasión, pero está en nosotros en ayudar a esos hijos orientándolos, o ayudamos a esos hijos o hijas cambiando el rol un día o medio día o unas horas para que ese hijo pueda respirar, pueda descansar, y nosotros vamos a honrar a ese padre que, aunque no es el nuestro, lo vamos a honrar ofreciéndole una piadosa ayuda a esos hijos que tal vez puedan estar cansados. Y eso es una forma de reflejar el amor de Cristo que está en ti y en mí hacia esos hijos e hijas que tal vez están cansados o a punto de explotar como un psiquitraque, como digo yo. Pues en ese momento, pues yo me pongo en esa posición para ayudar a ese hijo que está tratando de honrar a su padre y a su madre. Aquí yo conseguí este escrito que se lo quiero leer. Ustedes léanlo mientras yo lo leo acá, porque ¿verdad? Es triste, pero es una realidad hoy en día. Dice: el abandono y el olvido. Desgraciado, pues, aquel que olvida lo que debe a los que han sostenido sus debilidades, a los que con la vida material le dieron la vida moral, a los que muchas veces impusieron duras privaciones para asegurar su bienestar. Desgraciado el ingrato, porque será castigado con la ingratitud y el abandono. Será herido en sus más caros afectos, algunas veces desde la vida presente, y más ciertamente en otra existencia, en la que sufrirá lo que han hecho sufrir a otros. Es verdad que ciertos padres olvidan sus deberes y no son para sus hijos los que deben de ser, pero Dios corresponde castigarlos y no a sus hijos. Estos no deben reprocharles, porque ellos mismos han merecido que así sucediera. O sea, que no está en ti y en mí reprocharle a mis padres y a mi madre lo que dejaron de hacer que yo quería que hicieran para mí. Porque ¿saben qué? De eso Dios se va a encargar. Pero ¿sabes qué? Si tú no actúas honrando a tu padre y a tu madre, y lo que haces es abandonarlos y ponerlos al olvido, dice aquí la palabra que eres un desgraciado. Dice aquí este escrito que eres un ingrato, porque estás abandonando a aquellos que fueron los que te dio la vida. Así que en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos a nuestros padres. Y vamos a irnos a la Biblia. Ustedes saben que a mí me encanta buscar la Biblia. Y después de esta explicación de lo que es un abandono, vamos a ver bíblicamente lo importante que es para Dios la honra del padre y la madre. 13 veces conseguí yo en diferentes versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde Dios nos manda, nos exige, nos ordena, nos redarguye, nos empuja que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre.
no es si tú quieres, no es si tus papás son buenos o no son buenos, no es si tu mamá es buena o no es buena, no es si tu mamá tiene estudio o no deja de tener estudio, o lo mismo el papá. Él nos dice que tenemos que honrarlos, no importando lo que quede. Y el primer versículo que encontré lo tenemos en el Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Y en Éxodo, Dios le dice a su pueblo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. O sea que en el tiempo que tú estés viviendo en esta tierra, cuando tú honras a tu papá y a tu mamá, tus días van a ser alargados y prolongados en esta tierra. Segundo, Levíticos 19:3. Levíticos 19:3. Lee la palabra. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y lo guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Aquí lo pone casi al mismo nivel del día de reposo como lo ponían en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el día de reposo era sumamente importante. Todo el mundo tenía que cumplirlo. Y aquí te ponen al padre y a la madre a la par con el día del reposo. Así que imagínate lo importante que es para Dios que tú y que yo honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Tercera versículo. Deuteronomios 5:16. Deuteronomios 5:16, que reza de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien en la tierra que el Señor te da. Dice que el Señor te ha mandado a que honres a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean alargados. Ya vamos, ¿por qué? Por 3. Les dije que tenía 13. Para que vean lo importante que es esa honra. El 4, en Mateos 15:4. Mateos 15:4 dice: porque Dios dijo, honra a padre y a madre. Ahí le pusimos entre medio el tú para que puedas entender que es tu padre y tu madre. Pero la palabra dice en sí, porque Dios dijo, honra a tu padre y a madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Padre Santo. Estas son palabras poderosas, palabras de juicio de parte de Dios. Aquel que hable mal de su mamá y de su papá, dice la palabra que muera. Gloria a Dios por la misericordia del Señor. Porque si no hubieran 20 hoyos en la tierra, gloria le damos al Señor. Miren lo fuerte que es la palabra y lo importante que es este mandamiento de parte de Dios. Pero también en Mateo 19:19 dice: honra a tu padre y a madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita comparaba al padre y a la madre con el sábado, el día de reposo. Y aquí lo está comparando de que tienes que honrarlo y amarlo a tu papá y a tu mamá como tú amas a tu prójimo, ¿verdad? Que ese es el nuevo mandamiento que Dios dijo. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y como a ti mismo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tienes que honrar a tu papá y a tu mamá como honras y amas al prójimo. O sea que tu prójimo no puede estar por encima ni ser más importante que tu padre y que tu madre. Esto se está poniendo bueno. Continuamos ya en el Nuevo Testamento. Marcos 7:10. Repito, Marcos 7:10. Y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Está repitiendo, aquí es Jesús hablando y repitiéndole al pueblo que lo está oyendo. Como ustedes creen en Moisés, ahora yo te voy a hablar de Moisés. Moisés dijo en aquel momento que tenías que honrar a papá y a mamá. Y si no lo honrabas, que murieras. Está Jesús repitiendo lo que ha dicho Moisés. Pero vamos a irnos a Marcos 10:19.
Marcos 10:19, que Jesús también hablando. Y le dice a la gente, tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Y te dice que tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Eso está desde los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Pero también continuamos con Lucas 18:20. Lucas 18:20. Tú sabes los mandamientos, vuelvo a repetirlo en otro sitio. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Pero aquí es honra a tu padre y a tu madre. O sea, no mates, no hurtes, no levantes falsos testimonios, pero tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Continuamos. En Efesios 6:2, que es el que más utiliza casi todo el mundo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y hasta ahí lo llegan. Pero cuando tú sigues buscando cuáles son las promesas de la cual se está hablando aquí. ¿Cuál es? La promesa es que vas a tener largura de días y bendición mientras estés aquí en la tierra. Y no simplemente aquí en la tierra, quiero decirte que allá en el cielo se van a registrar todas esas buenas cosas que tú haces para tu papá y para tu mamá. En Levíticos 21:2, salvo por sus parientes más cercanos, su madre y su padre y su hijo, y su hija a sus hermanos. Aquí están hablando en Levítico, que es el Antiguo Testamento, que tú tienes que cuidar a los parientes más cercanos tuyos, que son ¿quién? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tus hijos. Esos son los que tú tienes que guardar. Y en Ezequiel 44:25 dice, Ezequiel 44:25, no se acercarán a personas muertas para no contaminarse, pero por el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, que no tenga marido, sí podrás contaminarte. Hasta para la muerte es importante el trato que tú tienes a tu papá, a tu mamá y por supuesto a tus hijos y a tus hijas. Y aquí dice hasta la hermana que no tenga marido, porque si tiene marido, que se encargue, ¿verdad? Según ellos, el marido que se encargue de ellos. Pero si tú tocabas algún cadáver en aquellos tiempos, tú te contaminabas y tenías que tener un tiempo de descontaminarte y hacer unos sacrificios y hacer unas ofrendas para descontaminarte. En la única ocasión que Dios no te consideraba contaminado es si ibas a tratar el cuerpo de tu papá, de tu mamá o de tu hijo. Poderoso, esto es poderoso, esto es poderoso. Y qué triste que mucha deshonra hay hoy en día con la gente. Y ya estamos terminando con los versículos. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Tú y yo menospreciamos el nombre del Señor cuando no honramos a mi padre y a mi madre, porque Él nos dio una instrucción para que los cuidáramos, los guardáramos, y cuando no hacemos eso, estamos menospreciando el nombre del Señor. Y por último versículo tenemos 1 de Timoteo 5:4. 1 de Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan los hijos y los nietos, primero a mostrar piedad para su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Muchas veces la gente está más pendiente al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al del compañero de ir de compra, a la amiga, a la vecina, y nos olvidamos de la viuda y de los hijos de nuestra familia inmediata. Así que tenemos que honrar a ese padre, a esa madre, pero también tenemos que honrar a las viudas, básicamente más si son mujeres. Vamos a ver algunos conceptos erróneos que pueden surgir cuando la gente piensa
de honrar a padre y a madre. El primer concepto erróneo que surge es que los hijos honran a sus padres cuando dejan que estos padres sean los que controlen el matrimonio. Y aquí ustedes pueden ver en Génesis 2:24, anoten, Génesis 2:24, en Mateo 19:4 y 5, en Proverbios 23:22 y en Mateos 19:6. Repito, Génesis 2:24, Mateos 19:4 y 5, en Proverbios 23, versículo 22, y en Mateos 19, versículo 6. Ahí en resumen te dice que las casadas pueden sacar provecho de los consejos de los padres, pero tú estás en tu casa y tu matrimonio es primero en ese sentido. Tú no puedes dejarte llevar porque los consejos que tus padres influyan en las decisiones de tu matrimonio. Porque tú primeramente tienes que sentarte con tu esposo o con tu esposa para dialogar qué es lo que van a hacer en tu matrimonio. Y muchas veces piensan que si yo acepto todas las exigencias, mandatos o recomendaciones de mis padres y de mis madres, lo estoy honrando. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia dice que la unión de los esposos es la prioridad antes que las relaciones familiares. Así que tanto es así que la palabra te dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se harán una sola carne. Sí puedo escuchar, pero ellos no son los que toman las decisiones dentro de mi matrimonio. Así que es error el decir que eso es honrarlo porque les permito que ellos controlen mi matrimonio. El segundo, otro error muy común. Los padres son los que tienen la máxima autoridad. Los padres son los que dicen cómo y cuándo se crían a los hijos. Los padres son los que dicen cómo se van a hacer las cosas. Los padres o las madres son los que dicen cómo se cocina, cómo es que se limpia, cómo es que se arregla la casa. No. Es cierto que Dios le da autoridad a la familia, pero la autoridad de cualquier ser humano está limitada. Tu padre y tu madre no pueden ser la autoridad dentro de tu casa. Ellos tuvieron su autoridad en su casa, pero ya tú tienes la tuya. Así que tú puedes buscar información al respecto en Hechos 5, 27, 29, Hechos 5, 27, 29 y en Efesios 6, 1, que los hijos deben de obedecer a sus padres porque es una unión con el Señor. Pero recuérdate que las leyes de la autoridad de Dios van por encima de la de tus padres y tú tienes que tomar decisión en tu casa. Las decisiones las tomas tú. Puedes oír consejos y regularmente los consejos de los padres son buenos, pero las decisiones las tomas tú y la autoridad la tienes tú. El tercer error que se puede cometer es, ya estamos casi terminando, los hijos quieren honrar a sus padres y a sus madres siguiendo su misma religión. Y voy a añadir algo más, no estoy hablando de política. Muchas veces tú piensas que yo honro a papi y a mami porque soy del mismo partido político. No. Tú decides la forma de tu religión, y en este caso nosotros somos cristianos, pero tú no puedes exigirle a tus hijos que sean de la misma religión tuya. Tú enseñas, tú modelas, tú sugieres, tú orientas, pero al final ellos son los que deciden qué es lo que van a hacer. La Biblia lo podemos ver en Hechos 17:11, Hechos 17:11 y en Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Quien haga, tú lo que puedes exigirle a la gente es darle las diferentes opciones y dar los ejemplos. Tanto es así que podemos ver en la Biblia muchos padres que se mencionan que fueron fieles a Dios y sus hijos no necesariamente hicieron lo que ellos fueron o que querían. Podemos ver la religión que tenían Abraham, Ruth y el apóstol Pablo, y podemos ver en Josué 24:2, Josué 24:2, Josué 24:14, Josué 24:15, en Ruth 1:15, Ruth 1:15, 16, en Gálatas 1:14 al 16, Gálatas 1:14 al 16, Gálatas 1:22 al 24.
Aquí hay versículos que la Biblia menciona a varios siervos de Dios que no siguieron las religiones de sus padres. Y ahí tenemos unos ejemplos, como les dije, de Abraham, de Ruth y tal vez otros muchos más. Y les mencioné los versículos. Y aquí vamos al cuarto y último ejemplo de conceptos erróneos que uno piensa que eso es honrar a su padre y a su madre. Para honrar a los padres y a las madres hay que participar en ritos tradicionales de adoración a los antepasados. Muchas veces nuestros padres o nuestra familia mantienen unos rituales de adorar, de hacer misas, de hacer rosarios, por decir así, tradiciones que no necesariamente están bajo el culto o la enseñanza religiosa como cristianos que somos nosotros y que entendemos y conocemos la palabra. A Dios le desagrada que adoremos a nuestros antepasados. Uno los respeta, uno los honra, pero no los adoramos. Y si sabemos y entendemos que hacían cosas que no estaban correctas, eso tú lo echas para el lado y tú los respetas, pero no haces y no imitas las cosas que ellos hicieron. La Biblia enseña que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Por lo tanto, no puede darse cuenta si se les honra o no. Así que si ellos hacían algo, o nuestra familia, o nuestros antepasados, hacían algo que estaban en contra de los parámetros o de los estatutos de la Biblia, como ellos no se van a dar cuenta, usted no los imite. Tampoco no nos pueden ayudar ni hacernos daño, y eso lo vas a poder ver en Eclesiastés 9:5, Eclesiastés 9:5 e Isaías 8:19. Isaías 8:19. Y ya casi estamos terminando, Este versículo es sumamente importante, aunque es uno de los más usados. Qué bello. Hijos, así empieza esta palabra de Efesios 6:1 al 3. Efesios 6:1 al 3. Y este es Pablo hablándole a sus hijos, a los que han conocido al Señor a través de él. Y en este momento nos los está hablando a nosotros. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. No solamente hay que obedecerlo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. Vemos aquí en el Antiguo Testamento Efesios 6:1-3. Efesios 6:1-3. En Efesios 6:1-3 está apoyando lo que dice Éxodo 20:12 y Deuteronomios 5:16, que son dos mandamientos bien importantes y los habíamos leído ya, pero traigo a colación ahora. Son dos mandamientos bien importantes del Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento les recarga y le indica al pueblo que cuando tú cuidas, honras y proteges, ayudas a tu padre y a tu madre, vas a tener larga vida. Muchas veces, como les dije al principio, nuestros padres, según las cosas que hicieron, a lo mejor tú piensas que no merecen que los honres. Pero sí, obedece a Dios y vas a ver que vas a tener más bendición, mucho más bendición, aunque ellos no se lo merezcan. Y cerrando la clase. Ama, respeta y cuida a tus padres,
porque ellos son una de las mayores bendiciones que recibes solo una vez en la vida. Aprovecha en vida a tus padres, si aún estás vivo, uno o los dos, aprovechalos en vida. Que cuando no los tengas, desearás tener aunque sea un solo minuto para decirles cuánto los quieres y cuánta falta te hacen. Quiero darte un ejemplo, en mi caso personal. Yo tuve el privilegio de tener un papá y una mamá espectaculares. A pesar de que ellos se divorciaron, yo siempre los honré. Mientras mi padre estuvo enfermo, mi padre nunca estuvo solo. Y muchas veces salía del trabajo para quedarme con él a cuidarlo en el hospital. Y no me era difícil porque yo amaba a mi padre. Y a pesar de que hubieron situaciones, era mi papá. Y aunque no era cristiana en aquel tiempo, bueno, sí, mi papá yo era cristiana, el Señor me hizo entender bien claro que yo tenía que cuidarlo y honrarlo. Y ese fue mi papá. Pero mi Santa Madre, que también está con el Señor, la honré hasta su último aliento de vida, porque tuve el privilegio de que ella muriera en mis manos. Y lo último que ella oyó antes de partir con el Señor y que se fuera a su oído fue oírme a mí decir cuánto la amaba, cuán importante había sido ella para mí y dándole gracias por todo lo que había hecho por mí y por todo lo que me había enseñado. Saben que sí, a veces me da pena, pero saben que eso me da fuerza porque supe cumplir el mandato que Dios me había dado a mí en su palabra, de que tenía que honrar a mi papá y a mi mamá. Si tú los tienes con vida, te exhorto que hagas lo mismo con el que esté con vida. Y si ya alguno partió y no pudiste tener ese privilegio, pídele tu perdón al Señor por ese acto que por falta de conocimiento no hiciste. Que el Señor te lo perdone y que tengas larga vida en el resto del tiempo que tengan. Así que simplemente te exhorto que es sumamente importante que honres a tu padre y a tu madre para que tu vida sea alargada en el tiempo que estés aquí en la tierra. Hemos terminado. Espero que hayas aprendido algo más y que lo pongas en práctica. Y si lo estás haciendo bien, felicidades. Si no, arréglate. Y también te exhorto que se lo enseñes a otras personas para que puedan cumplir por el mandato que Dios nos dice y nos dio a todos, que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y me voy despidiendo ya, hoy ha sido bien largo. Y con la palabra, como te dice, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti y en todos los tuyos paz. Y que te dé la sabiduría y el Espíritu Santo para que puedas honrar a tu padre y a tu madre. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.